¿Qué tal? Bueno, voy a esperar un segundito a ver si entra más gente, porque quiero aprovechar lo que me preguntaron al final para darles un elemento extra de por qué motivo estos trabajadores decidieron crear un sindicato de actividad y no de empresa. Si ustedes, para eso hay que tener un conocimiento, bueno, que no es en realidad en la materia, sino una cuestión de información, una cuestión de información. La empresa que yo dije, en un momento hablé de concesión del Estado Nacional, en realidad el Estado Nacional se lo transfirió a la Ciudad de Buenos Aires, el servicio de transporte por subterráneo y premetro es un servicio estatal, pero no del Estado Nacional, sino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día que eso se extienda a la provincia, bueno, pueden tardar muchísimos años en que ocurrir eso, pero para que ustedes tengan una idea, los subterráneos de la Ciudad de México abarcan los 40 kilómetros y trasciende la frontera del Distrito Federal de México, avanza hacia estados aledaños, es gigantesca. Los subterráneos de Buenos Aires, si bien fueron uno de los primeros del mundo, después se vio limitado su crecimiento porque es bastante costoso hacerlo. Entonces, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene concesionado el servicio y la empresa que lo maneja se llama Metrovías. La empresa Metrovías también tiene la concesión del premetro. Vieron que el nombre es Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro. ¿Qué es el premetro? El premetro es un tranvía, o sea, no está subterráneo, está a nivel de la superficie, pero que permite trasladar pasajeros desde ciertos lugares, porque es una red bastante chica, hasta donde comienza el funcionamiento del subterráneo. Es decir, que es como un pequeño ferrocarril que solamente funciona en relación al subterráneo, es decir, lleva pasajeros desde algunos puntos hasta la boca del subte. Por eso es premetro. El metro es una forma que le dicen en algunos lugares al subterráneo. En general los porteños le dicen subte, no le dicen metro, pero... bueno, le estaba diciendo, esta empresa Metrovías no tiene solamente la concesión del premetro y de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. También tiene la concesión del ferrocarril General Urquiza. Entonces, si ellos se hubieran propuesto ser un sindicato de empresa para representar a todos los trabajadores de Metrovías, se hubieran metido también en el área del ferrocarril Urquiza, que no era su idea, porque ellos no tienen, su ámbito laboral es el subterráneo del premetro. Nunca se propusieron abarcar también a esa parte del ferrocarril. Si lo hubieran hecho, hubieran entrado en conflicto ya no con la UTA, sino con la Unión Ferroviaria, que es la que representa a los trabajadores del ferrocarril Urquiza. Entonces, como la empresa Metrovía tiene trabajadores en áreas más amplias de las que ellos trabajan, ellos se propusieron ser un sindicato no de esa empresa, sino de la actividad subterráneo y premetro. El premetro obviamente tiene características diferentes. ¿Por qué diferente? Porque el trabajo en subterráneo es un trabajo insalubre por sí. Los trabajadores del subterráneo tienen jornada reducida a 6 horas, obtenida después de una dura lucha por una ley. Conquistaron que se dicte una ley que lo favoreciera. Los de premetro trabajan en la superficie, si son problemáticas separadas, pero como el premetro funciona solo para ir hasta el subte, la actividad está integrada.
Entonces ellos representan la actividad. ¿Está claro? ¿Alguna duda más sobre esto? ¿O pasamos o de esto o cualquier otro tema, ¿no? Lo que ustedes me digan. ¿Ninguna? Bueno, acá una alumna me dice que está claro, yo voy a asumir que ya tiene la representación de todos ustedes, así que vamos a pasar al otro punto. El punto es negociación colectiva de la unidad 5. Les reitero, está muy relacionado a sindicato, al tipo de sindicato, a su ámbito de representación, etc. Entonces, vamos a obviar lo que es la teoría, obviamente. Entonces, ¿qué es una negociación colectiva? Yo solamente voy a dar pequeñas referencias para poder entrar en un análisis más práctico. Lamentablemente, no se va a poder hacer algunas cosas que intentamos hacer en otros años y que pudimos hacer. Es decir, que ustedes en otras oportunidades se podía hacer un trabajo de campo, ir a sindicatos de la ciudad de Corrientes o de la ciudad de Resistencia, hablar con los representantes sindicales, pedirle que les comente cómo eran sus experiencias en negociación colectiva, si las tuvieron, si no las tuvieron, lamentablemente no lo podemos hacer. Entonces es un poquito más dificultoso encarar la cuestión práctica porque no podemos simular una negociación colectiva en estas condiciones, salvo que hubiéramos preparado con bastante anticipación. Entonces, solo mencionar una cuestión teórica, elemental, así como un trabajador individual va y solicita empleo y el empresario se lo da y se define entre ellos una relación individual de trabajo, que tiene ciertas características, y nosotros sabemos por historia que en un principio esas características son desfavorables al trabajador porque su necesidad lo lleva a aceptar cualquier condición. Ahora que hay una ley de contrato de trabajo, aún con ley de contrato de trabajo, siempre está en una situación inferior a la del empleador, hablamos del gran empleador, la gran industria. Esa disparidad se la trata de solucionar por la ley, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, que pone pisos mínimos, es decir, un orden público del cual no se puede obviar y no se puede bajar. La otra forma de lograr eso es a través de los sindicatos y la negociación colectiva, con la creación de los convenios colectivos de trabajo. Entonces, antes de ver qué es un convenio colectivo de trabajo, vamos a ver cómo se negocia el convenio colectivo de trabajo, por eso está primero esta unidad de negociación colectiva. Vamos a suponer que algunos de ustedes son representantes de empleadores y otros de ustedes son representantes de trabajadores. Esa negociación, ¿cómo la van a hacer? Lo más probable es que si no tienen reglas, comiencen hablando tranquilamente y después terminen a las trompadas. Entonces, hay un procedimiento. Cuando ustedes ven la teoría, van a ver que la negociación colectiva puede ser formal o informal. La formal es la que tiene por objetivo final la generación de esta norma tan particular y propia del derecho colectivo del trabajo, que es el convenio colectivo. La informal no se le dice informal porque después no se ponga en un documento y se firme. Sí, se pone en un documento y se firma. Pero no es un convenio colectivo, es un acuerdo de los que hay diariamente entre el sindicato y los empresarios por distintos motivos que hacen al desarrollo del ámbito laboral. Entonces, nosotros
para ver cómo se regula la conducta de los sujetos, vamos a las normas. Esta parte puede ser aburrida, decir, bueno, esto ya vimos, sí, vimos, pero siempre tenemos que estar dando vueltas sobre los mismos puntos para ver la relación con los puntos nuevos y para ir sedimentando los conocimientos. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Qué norma nos va a decir lo que tiene que ver con negociación colectiva? Bueno, vamos a comenzar por la Constitución Nacional. Entonces, le voy a compartir la página de Infoleg. Vamos a la Constitución Nacional. Cuando tengamos la Constitución Nacional, vamos a ir al artículo 14 bis. En el artículo 14 bis ya vamos a dejar atrás el primer párrafo. Cuando hicimos el práctico de remuneraciones estábamos en el primer párrafo. Ahora vamos al segundo párrafo, que es el párrafo por excelencia de derecho colectivo del trabajo. No es el único, pero es el párrafo por excelencia. En el primer párrafo decía, las leyes asegurarán al trabajador, es decir, establecía derechos del trabajador. Y ahora dice, queda garantizado a los gremios, es decir, este segundo párrafo establece derechos de los gremios, no ya del trabajador individual, sino de los gremios. En la teoría, repasen las clases de la doctora Gómez Carelli, ustedes van a ver que hay una discusión de qué se entiende por gremio. Hay una evolución de cómo se interpreta el término, y es fundamental que lean el fallo Orellano contra Correo Argentino, porque ahí la Corte fija una posición que podemos decir que es la más actual sobre este tema. Ahí va a vincular, cuando resuelve el caso de Orellano, la cuestión del derecho de los gremios. Y por lo tanto se ve obligada a hablar del tema gremio. Esa posición de la Corte puede cambiar. Ustedes, si se acuerdan, el fallo Álvarez en COSUD, la Corte varias veces, la Corte Suprema dice que el derecho es dinámico, de acuerdo a nuevos paradigmas, puede hacer que un mismo tema que ya resolvió con anterioridad, ahora lo mire con otros anteojos y descubra nuevas cosas. Por ahora tenemos esto, el fallo Orellano contra Correo Argentino. Entonces, dice, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Entonces, la primera definición que obtenemos de la Constitución Nacional es que los sindicatos que hemos estudiado en la unidad 3 pueden concertar convenios colectivos de trabajo. Ahora bien, vamos a un segundo escalón. Debajo de la Constitución Nacional, o al lado, mejor dicho, me corrijo, al lado de la Constitución Nacional, tenemos los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Yo les voy a resumir, para que no anden buscando en todos estos tratados. Vamos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Voy a aprovechar para decirles una cosa. Vuelvo atrás un segundo, rebobino un segundo en este tema Constitución Nacional. Cuando uno entra en Infoleg y busca la Constitución Nacional, se encuentra con que acá arriba dice Ley 24430. Y al hacer los trabajos prácticos, muchos alumnos que citan la Constitución Nacional me ponen Ley 24430. Entonces, cuando estudiamos normas, tipos de normas, vemos que hay un tipo de norma que se llama ley, hay un tipo de norma que se llama decreto, hay un tipo de norma que se llama constitución, y esta acá comienza diciendo constitución, y después dice ley 24430. Entonces, ¿qué es? ¿Es una constitución o es una ley? La constitución es la constitución. La ley 24430 lo único que dice es
que ordena la publicación del texto oficial. Lo único que dice la ley es que ordena la publicación del texto oficial. Y el texto oficial es este. Esta es la Constitución, el que comienza después. Lo mismo vale para los tratados internacionales. Ven que acá dice Ley 23313. Esa es la ley que ratificó en la Argentina el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pacto es el tratado internacional. La ley es solo la que lo ratifica. Si usted, vamos al texto de la norma, dice, Ley 23313, apruébase el pacto internacional. Pero ese no es el pacto. Ese es el texto de la ley que lo aprueba. Acá abajo comienza el pacto. Reitero, les explico esto porque en los trabajos prácticos hay gente que cuando tenía que transcribir el tratado, empezaba acá. Empezaba con la ley que lo aprobaba. No. La ley que lo aprobaba no es el tema es el pacto. Bueno, entonces, rebobinamos. Constitución Nacional decía que era un derecho de los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. De los 13 pactos con jerarquía constitucional, ya vamos directamente a este porque es el que podría ser que hable del tema. Vamos, buscamos el artículo pertinente. Acá el artículo 8 dice: los estados partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones, el derecho a funcionar sin obstáculos, el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes, y 2 disposiciones más. Y aunque lo lean y lo relean varias veces, van a ver que el pacto no se refiere, en ningún lugar menciona a los convenios colectivos de trabajo y a la negociación colectiva. Es decir, no encontramos ahí ninguna norma que nos oriente. En los otros tratados tampoco. Entonces, vamos a bajar otro escalón. El escalón siguiente son otros tratados, aunque no tengan jerarquía constitucional. Y vamos a buscar entonces los convenios de la OIT. Y acá encontramos el convenio 154 de la OIT, que el programa lo pide, figura en el programa, es decir, que tienen que darle una leída, que es el convenio sobre negociación colectiva. Entonces, este convenio comienza con un preámbulo, que no es la parte que nos interesa, y acá dice campo de aplicación y definiciones. Artículo primero. El presente convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica. ¿Qué quiere decir todas? Todas. Si no hay ninguna rama de la actividad económica que esté excluida de la aplicación de este convenio. Por lo tanto, acá no va a valer lo que solemos hacer nosotros, de acuerdo a nuestra legislación, de diferenciar entre el sector público y el sector privado. El convenio de la OIT tiene una generalidad tal que es aplicable a todas las ramas de la actividad económica. Solo dice que en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o las prácticas nacionales podrán fijar modalidades particulares. ¿Qué es lo que hizo la Argentina? La Argentina fijó una modalidad particular para la negociación colectiva de la administración pública nacional, que eso lo vamos a ver en el siguiente escalón, que es el escalón a nivel ley. Entonces, después trae una definición, que es la negociación colectiva para la OIT. Bueno, esto ustedes lo tienen que estudiar en la teoría, porque es un punto del programa. Entonces hay una definición de la OIT, así como en el otro práctico veíamos que
en un convenio OIT se definía remuneración, pero en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo había una definición nuestra de remuneración, también la OIT tiene una definición de negociación colectiva y nosotros en nuestra ley de negociación colectiva tenemos también una definición. Habría que ver si se contradicen o simplemente si están utilizando un vocabulario diferente. Dejo de compartir esta página y vamos a ir a otro nivel de normativo. Vamos a volver a Infolec para buscar nuestra ley 23.551, ley de asociaciones sindicales, a ver qué nos dice. Y lo que nos va a decir es lo siguiente. Ahí se define, en la ley 23.551, cuáles son las asociaciones sindicales con simple inscripción o personería jurídica simple, y cuáles son las que tienen personería gremial, y cuáles son los derechos que tiene una, y cuáles son los derechos que tiene otra. Entonces, en esos capítulos y en esos artículos, nosotros vamos a poder ver que las asociaciones sindicales en general, derechos y obligaciones de las asociaciones sindicales, dice en el artículo 23, inciso B, representar los intereses colectivos. Cuando no hubiera en la misma actividad o categoría una asociación con personería gremial. Entonces, ellos pueden, cuando no hubiere una otra asociación con personería gremial, representar los intereses colectivos. Una forma de representar los intereses colectivos es sentarse en una mesa de negociación colectiva del trabajo. Bajamos un poco más y vemos los derechos de las asociaciones sindicales con personería gremial. Vamos al artículo que nos interesa. El artículo 31 dice, son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial. Inciso C, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de las normas. Entonces, la ley de asociaciones sindicales nos está diciendo en primer lugar que para intervenir en una negociación colectiva, nuestra asociación sindical tiene que tener personería gremial. Y si no hubiera, entonces puede ser simplemente inscripta. Entonces, la negociación colectiva formal en el ámbito de subterráneos para obtener como resultado un convenio colectivo de trabajo. Al día de hoy, ¿quién la puede hacer? La UTA, porque es la que tiene la personería gremial. No lo puede hacer todavía la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subterráneos. Pero vamos a suponer, voy a decir, bueno, ¿en qué caso se aplica entonces de que la asociación simplemente inscrita o con personería jurídica puede representar los intereses colectivos? Si siempre hay otra que ya tiene la personería gremial. No, no siempre hay otra. Porque ustedes tienen que recordar que cuando un sindicato se forma, por lo menos durante 6 meses, solo tiene simple inscripción. Entonces yo le di un ejemplo de los trabajadores de peajes. Cuando esa actividad surgió y se forma la asociación sindical, no había otra, era esa. Pero aunque sea la única, no le dan la personería gremial el primer día. Tiene que pasar 6 meses y tiene que cumplir requisitos, que ya los vimos en la unidad correspondiente. Entonces, tiene que llegar a un nivel de afiliación X
y tiene que transcurrir por lo menos 6 meses. Después de eso, y de cumplido esos requisitos y otros más, le dan personería gremial. Pero hasta que obtiene la personería gremial, eso no significa que no pueda negociar. ¿Por qué? Porque el artículo que vimos, el artículo 23, le permite representar los intereses colectivos. Entonces, no solo tienen que imaginarse situaciones en las que hay más de un sindicato por actividad, sino también los casos de un sindicato nuevo que recién está surgiendo, que no hay en la actividad otro sindicato. Entonces, ese es hasta ahí nos da la pauta la ley de asociaciones sindicales. Pero no es una pauta suficiente, con eso no vamos a poder avanzar mucho y vamos a tener necesariamente que buscar en otras leyes. Las leyes que vamos a buscar, que están indicadas creo que están indicadas en el programa, son la del procedimiento de negociación colectiva y la ley de negociación colectiva en sí misma. Entonces, una cosa es el procedimiento, por eso hablamos de negociación colectiva formal, porque cumple las reglas de procedimiento que están establecidas en una ley. Vamos a mirarla un segundito, ya en breve esto se termina, es la ley 23.546. Dice convenciones colectivas de trabajo. Acá el resumen dice, normas para el procedimiento de las convenciones colectivas de trabajo. Como no podemos hacer, le repito, el trabajo que se ha hecho otros años, pero bueno, tratamos de que logren la mayor formación posible. El práctico de ustedes tienen que ver, y ya de paso les sirve para estudiar para el examen, tienen que ver con leer atentamente cómo es el procedimiento y esquematizarlo. Aprender a esquematizarlo para saber cómo es el procedimiento. Vale una aclaración. Este es el procedimiento para el ámbito privado, es decir, empresas privadas. No es el procedimiento para el sector público nacional. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento? Brevemente. Primero, que se tiene que ajustar a lo que dice la ley. Segundo, la representación de los empleadores o los trabajadores que promueva la negociación, etc. Se me termina el tiempo, entonces voy a salir de acá para mostrarles otra cosa, brevemente. Yo les dije que una cosa era el procedimiento y otra era la negociación en sí. La negociación en sí está en otra ley, que es la 14.250. Anoten. La 14.250 dice algo que para nosotros es muy importante. Las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, primer caso, un empleador, segundo caso, o un grupo de empleadores, tercer caso, y una asociación profesional de trabajadores con personería gremial. ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que en esa mesa de negociación formal, en esa negociación colectiva, la representación del empleador puede ser de 3 maneras. Puede tratarse de un empleador individual, puede tratarse de un grupo de empleadores, o puede tratarse de una asociación de empleadores. Y del lado de los trabajadores, solo puede tratarse de la asociación profesional con personería gremial. Ya sabe, aunque dije solo, ya sabemos, porque lo acabamos de ver, que tiene una excepción, que es cuando no hay una asociación con personería gremial. Ahí puede sentarse la que tiene simple inscripción. Bueno, voy a cortarlo acá porque se cumple la media hora
y entonces tengo tiempo suficiente para procesar el video y a las 16 seguimos.